Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Hot Topics. Veo que ya está entrando la gente. Ay. Se me cayó la cámara. Un segundito, señores, por favor. Pasa hasta en las mejores familias. Hola, buenas noches a todos. Ya veo que se conectó el Rab. Qué gusto verlos, como cada semana. Bueno, les tengo que decir algo. Yo no sabía que hoy era el Día de Independencia de Uruguay, la noche de la nostalgia, pero aún así veo que hay gente que se está conectando, que me está escribiendo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. También estamos por Facebook y también, como saben, se queda grabado. Yo le quiero dar la bienvenida a Rab Moisés Chicurel. Qué alegría tenerlo con nosotros, Rab. Y bueno, le voy a dar la bienvenida al rabino Moisés Chicurel. Lleva más de 20 años de experiencia difundiendo Torah en todos los rincones de la Ciudad de México. O sea, ¿por qué le digo así? Me mandó el texto su asistente. Realmente en Echegaray, en Keilash Kenazí, en la comunidad sefaradí, en todos lados. Yo me acuerdo del Rabbe ahí en la sinagoga de Monterrey, hace muchos, muchos años. Y bueno, participó en el Bet Midrash Horadat de Rabbi Elisha Kaufman, que es un Bet Midrash enfocado para la juventud judía de México, además de ser fundador del proyecto Gesher de la comunidad sefaradí de México, que está enfocado a estudios de judaísmo, de Israel y actualidad para gente de todas las edades. Es conferencista y representante de Am Israel en universidades, televisión y radio de México, y desde 2016 es el rabino principal de la comunidad sefaradí de México. Además, ¿cómo olvidarlo? Tuvimos el honor, Tamar y yo, de ser de las primeras parejas que casó. Nunca voy a olvidar su increíble talento como cantor sefaradí, el corazón que puso en nuestra jupá. Y bueno, Rab Moisés Chicurel, muy querido y apreciado por su especial y sofisticado y poco común estilo de ejercer su liderazgo, gran educador, comprometido por difundir el amor por la Torá, la tierra de Israel, los valores judíos. Rab, un deleite tenerlo hoy con nosotros en esta noche en Hot Topics de Montevideo. Bienvenido. Muchísimas gracias, querido Rab Moshe. Qué alegría poder compartir un espacio juntos y saludar a nuestros queridos amigos de Montevideo. Agradezco mucho la invitación para poder participar junto con ustedes esta noche en esta apertura que nos ha permitido. La pandemia nos trajo muchas dificultades, pero también nos abrió las fronteras, nos permitió descubrir nuevas oportunidades de aprendizaje juntos y estamos muy agradecidos por ello a la comunidad Yavne de Montevideo. Saludo también con mucho gusto también a la Rabanit, Tamar, que está por acá, la veo que está en la lista. Sí, efectivamente recuerdo con mucho cariño su boda, el momento de su unión, y los hemos visto crecer mucho y nos da muchísimo orgullo que ustedes estén liderando con su energía, con su luz, con su corazón tan especial que tienen una comunidad. Son ustedes muy afortunados de tener a Rab Moshe y a la Rabanita Mar con ustedes. Que Besat Hashem tengan muchísimo éxito en todo lo que hagan. Y pues sin más, aquí estamos listos para comenzar cuando ustedes nos lo digan. Muchas gracias por las verajot, Raf. Antes que todo, Beberejit Barej. Y nada más les quiero recordar a nuestro público, va a ir entrando más gente conforme vayamos avanzando. Vayan mandando las preguntas por chat para que vayamos ordenando las preguntas. Y sin más preámbulo, le dejo el micrófono a Rab Moisés cuando quiera. Adelante, pues con muchísimo gusto. Vamos a entrar en el tema de lleno. El tema que tenemos son los secretos cabalísticos de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah de acuerdo a los conceptos cabalísticos, ¿sí? La realidad es de que vamos a internalizar ideas bastante profundas, entonces vamos a pedirles su plena atención. La verdad es de que a mí no me gusta promocionar temas cabalísticos, si no es que realmente vamos a hablar de temas cabalísticos. Entonces aquí hay algunas ideas que si no tengan pena, si algo queda un poco en el aire o cierto concepto no está en su universo de lo que han escuchado, pueden preguntar. Yo con mucho gusto voy a tratar de aclarar cualquier duda. Son conceptos
profundos, pero que vamos a tratar de encapsular para poder entender. Y son conceptos que nos van a ayudar para poder visualizar Rosh Hashanah de una manera completamente novedosa, que, bueno, obviamente para quien ya haya visto estos temas, probablemente no va a ser tan novedosa, pero normalmente no se ven como los vamos a ver esta noche. Entonces vamos a hablar Rosh Hashanah. ¿Sí? Rosh Hashanah, la traducción común de Rosh Hashanah va a ser el comienzo del año, pero por ahí empezamos justamente a darnos cuenta de que nuestros conceptos muchas veces solo simplifican ideas. Realmente Rosh Hashanah, pues hay varios, no nada más hay uno. Vamos a hablar de Yom Adin, del día del juicio, el día en el que se creó el ser humano, de acuerdo a una de las opiniones al respecto en el Talmud. Y vamos a hablar de por qué en este momento en específico se juzga a la humanidad entera, lo cual nos va a llevar a explorar el tema del tiempo desde la perspectiva cabalística y vamos a poder también profundizar en si acaso hay distintos momentos con Hashem. Entonces vamos a comenzar por poner en la mesa la siguiente pregunta. ¿Por qué habría Dios, el creador del universo, por qué habría de juzgar más en un momento la tierra a diferencia de otro momento? La respuesta común sería la creación misma del universo. Como les dije, hay dos opiniones en el Talmud acerca de cuándo fue creado el mundo, cuándo fue creado Adán. No nos vamos a meter en ese tema porque no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a irnos sobre la opinión de que el mundo fue creado en Tishrei, de que Adán fue creado en Tishrei y de que nosotros estamos hablando, como lo decimos en el rezo de Rosh Hashanah, Ayom Arat Olam. Este día fue concebido el universo. Entonces, vamos a tratar de entender por qué se juzga en este momento, y eso nos lleva también a profundizar un poco más incluso, que es qué diferencia hay en Dios con los tiempos, qué diferencia hay en Hashem con respecto a si hoy es X día de Elul o cuando sea el primer día del mes de Tishrei. Y de hecho todavía podemos profundizar aún más en esto, porque, como ustedes sabrán, las temporadas son definidas a partir del Sanedrín. Originalmente no teníamos un calendario, teníamos un Sanedrín que esperaba la llegada de los testigos para poder definir en qué momento es un día o otro día del mes. Por lo tanto, los días y las temporadas santificadas van a tener que ver con el involucramiento del ser humano. Aunque Rosh Hashanah en particular no, pero todos los meses del año sí. Entonces vamos a ir profundizando en esto y vamos a abrir nuestra mente a conceptos diferentes. ¿Ok? Probablemente algunos de ustedes ya habrán visto o habrán oído alguna clase que tengo grabada en nuestro canal en YouTube, donde hablo acerca del tiempo, donde hablo acerca de lo que realmente es y no es el tiempo. Si alguien quiere mayores detalles puede ver esa clasecita también, pero hoy nos vamos a conformar con resumir la siguiente idea. Y esto es lo que concibe en verdad la Kabbalah. ¿Cuál es la fuente de esto? Muy importante saber las fuentes de lo que estamos diciendo. Esto lo estamos diciendo a partir de un libro que se llama Talmud Eser Sefirot, que fue escrito por Rabbi Yehuda Ashlag, el mismo autor del famoso Sulam sobre el Zohar. Entonces, él, hablando del tiempo, menciona esta idea, resumiéndola, que en verdad, y debemos de concebirlo así, para el creador no hay tiempo. Eso es extremadamente importante que lo sepamos. No hay presente, pasado y futuro en la eternidad. El desfase de los tiempos se da únicamente para las criaturas limitadas. Para nosotros que hemos sido creados a partir de un punto inicial y tenemos un fin, en nuestra concepción física, tenemos un principio y un fin,
Ahí es donde hay cambios. En la eternidad, para el creador del universo, no hay presente, pasado y futuro, y de hecho eso es parte de lo que implica el nombre sagrado, trascendental, el nombre de Hashem, el tetragrama. Cuando pensamos en el nombre de Hashem y decimos Él fue, es y será, Abba, Ove, y Ye, lo que queremos decir es exactamente esto, que no tiene límite alguno y que tampoco está sujeto al tiempo o al cambio. Ahora bien, en el universo físico, el tiempo es una dimensión, es un concepto, pero realmente el tiempo debe ser concebido como una dimensión y así llamada por la terminología física al respecto, es el espacio-tiempo. ¿Por qué el espacio-tiempo? Bueno, básicamente porque el tiempo se da por el espacio, porque al haber movimiento, al haber espacio, al haber diferentes cuerpos existentes en el universo que tienen un movimiento y una diferencia de estado entre uno y otro, este movimiento que genera los cambios y que genera las diferencias, todo lo que es bueno, originalmente en griego, todo lo que es divergente, todo lo que está separado, todo lo que es distinto, se mueve y cambia. Entonces nosotros vivimos en un universo cambiante. La gran novedad de la creación, la gran novedad de la creación es este concepto de la autolimitación conceptual del creador para permitir que exista en la concepción de quienes iban a ser creados diferencias entre espacio, entre movimiento de los objetos y de los seres creados, lo cual da la noción aparente del tiempo y también, pues, esta dimensión espacio-tiempo. ¿Ok? A todo esto se le puede llamar en lenguaje cabalístico Tzimtzum, que es un concepto, es una palabra que ha estado, pues se ha manejado mucho durante, pues sí, la nueva era del estudio de conceptos cabalísticos, que en mi opinión a veces se sobre resume, pero por supuesto que no tengo la pretensión de yo poderlo explicar esta noche. Lo que sí creo que podemos llegar a entender es uno de los derivados de la acción del Tzimtzum, al cual se le llama Reshimu. ¿Sí? Es decir, todo esto es lenguaje cabalístico puro y lo vamos a tratar de entender. Reshimu, la palabra traducida, significa una marca. Es una marca, es decir, una vez que el universo es creado, el universo no contiene, sino está lleno de la presencia divina, de tal manera que el universo en su inicio conceptual es indivisible del creador mismo. A esto se le llama, es un universo que se le puede llamar Atzilut, vamos a ponerlo en ese contexto, que Atzilut en ese sentido es cercanía, es una cercanía absoluta con el propio creador. Para más detalles acerca de esto pueden ver una gran obra, que es una obra clásica de Kabbalah, que se llama Da'at Tebunot, en la cual su servidor tuvo el privilegio de poder trabajar en los comentarios que hizo nuestro querido amigo Rabarie Kaufman. Es una edición que está en español y pueden leerla, es una edición bastante... no puedo decir que es fácil de entender, pero si le dedicamos esfuerzo y le dedicamos tiempo, vamos a poder concebir todos estos conceptos mucho mejor. Pero entonces, esta idea de Atzilut significa que en un principio el universo está tan apegado al propio creador que prácticamente es indivisible de él, ¿ok? Bueno, entonces, en algún momento, y todo esto es conceptual, Hashem permite que haya la sensación aparente, únicamente aparente, de cierta ausencia. Entonces, en este universo que queda con esta sensación aparente de su ausencia, cuando Hashem conceptualmente retira su absoluta presencia, se
da todo esto a través de la derivación, que es la narrativa cabalística de las sefirot. Lo que pretende, básicamente, la idea de las sefirot es poder describir cómo a través de las capas, las diversas capas de la creación, llegamos nosotros a estar en un universo donde podemos percibir al creador más o menos, aunque el creador está exactamente igual de presente. Solo está conceptualmente retirado por toda la variedad de capas que existen en la creación, y por lo tanto se puede decir que la luz divina se percibe en este mundo a través de ciertos filtros, y quienes estén correctamente sintonizados para poder percibir esta luz van a percibir algo que en el lenguaje cabalístico se llama kav, se llama línea. Entonces uno puede conectarse a través de esta línea con el creador, o uno puede quedar en la penumbra, llamémosle, del reshim, de esta marca. ¿Qué es una marca? Marca significa, es como un sello. Tú pones un sello y luego se nota que ahí hubo algo físico que dejó una marca, pero no está ahí tal cual aquello que dejó la marca. Por eso se le llama reshim. Sin embargo, en este reshim se percibe todo lo que es cambiante, todo lo que es movimiento, también todo lo que es imperfección. Y dado que en este universo imperfecto todo requiere ser complementado por algo más para poder tener plenitud, entonces nosotros estamos en un estado completamente imperfecto, donde requerimos ser perfeccionados o complementarnos o alcanzar la plenitud a través de las diversas fuerzas que hay, que a su vez en este universo también requieren de algún complemento externo que les dé a sí mismos la plenitud que ellos necesitan. ¿Ok? Hablando en terminología simple, la cadena alimenticia es un ejemplo de esto, ¿no? Todos nos pues alimentamos de la energía de algún otro ser, ¿ok? Desde las plantas, animales, unos animales de otros, el aire que respiramos, el agua que tomamos, todo va dando vueltas, y sobre esto el rey Shelomo habla en el libro de Coelet, donde dice, Kola nehalim olhim el ayam, beayam enenumale, todos los ríos van hacia el mar y el mar nunca se llena, es decir, que hay un círculo donde en esta vida todo va girando, ¿sí? También se le puede llamar Ma'agal HaHaim o Tzror HaHaim, pero en general esto es el reshim, es decir, la imperfección, por supuesto también el dolor, la necesidad, el hambre, todas las cosas que pueden ser negativas por la imperfección, también se perciben en el reshim. Entonces, una de las cosas que nosotros percibimos como reshimu es a lo que nosotros le llamamos tiempo. ¿Ok? Es a lo que nosotros le llamamos tiempo. Entonces, no es de que haya diferentes momentos para Hashem, sino para nosotros. Al nosotros tener un principio y un fin, nosotros nos vamos moviendo. Y este movimiento, este constante cambio que hay en nuestro ser, que es lo que nos identifica como seres vivos, este constante movimiento, constante cambio que hay en nosotros, hace que nosotros no percibamos las mismas energías en todos los momentos o en todos los lugares, porque al final el tiempo va a ser un lugar, va a ser una situación. Si dejáramos de llamarle a las cosas por estos nombres superficiales a los cuales les llamamos momentos del tiempo o lugares, nos daríamos cuenta que a lo que realmente nos estamos refiriendo son circunstancias, situaciones. Hoy, aquí en México, es la tarde, son las 7:23 de la tarde. En Montevideo son las 9:23 de la tarde. Aquí en México estamos en un simple 24 de agosto del año 2021, Leminianam, ¿sí? En Montevideo están celebrando la independencia de Uruguay. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Hay cambios, hay diferencias. Entonces, en situaciones distintas, en lugares diferentes, en momentos diferentes,
hay situaciones distintas, pero realmente el tiempo como tal no existe. Y aquí estamos dando un ejemplo de eso, porque estamos percibiendo una dimensión diferente del tiempo que nos da el mundo virtual. Hace 100 años, bueno, ¿qué digo hace 100 años? Hace 20, hace 15, esto hubiera sido completamente inconcebible. Gente a veces hasta de continentes diferentes, conviviendo y coexistiendo en un universo completamente virtual al cual nosotros llamamos realidad, porque esta es nuestra realidad, hubiera sido una locura para cualquier persona en otra situación. Llamémosle otro tiempo, otro momento. ¿Ok? Entonces, si está quedando todo claro hasta acá, resumiendo, lo que nosotros hablamos, decimos acerca de los cambios o de los moadim, los tiempos, realmente no son una diferencia en cuanto al creador, sino son una diferencia en cuanto a nosotros. Y la narrativa de la Torá en Bereshit lo narra, lo dice de una forma muy clara. Hashem creó los astros, Hashem creó el movimiento que hay entre los astros, entre los planetas, y eso es lo que nos da los diferentes moadim, las diferentes temporalidades, las diferentes épocas, yamim veshanim, a lo que nosotros le llamamos días y a lo que nosotros le llamamos años. ¿Ok? No somos nosotros los que estamos cambiando, somos nosotros, este universo, no nada más los seres humanos, sino todo lo que es inmanente a este universo. Estamos en este constante cambio, en este constante movimiento. Ahora bien, dado que es así, entonces hay circunstancias, llamémosle circunstancias tiempo, circunstancias temporales, que son más o menos adecuadas para ciertas cosas, ¿correcto? Y esto sí surge a través de toda esta derivación del creador con respecto a la naturaleza. Hashem nos menciona y nos dice que el universo fue creado en 6 días y el séptimo día que es Shabbat. Pero vamos a hablar de Sheshet Yemei HaMaaseh, de los 6 días de la creación. Y entonces ahí, en los 6 días de la creación, se narra cómo hay una creación paulatina que se va manifestando de manera, vamos a llamarle creciente, desde lo más elemental hasta lo más complejo que es el ser humano, y esto se da en 6 yamim. ¿Ok? Aquí hay que poner mucha atención. Porque si tú ya dices 6 días, no me voy a meter y no es mi tema meterme en el tema de cuánto duraron esos días ni nada, eso se lo dejamos en algún otro momento a otra persona, pero lo que sí está muy claro para los efectos de esta clase es de que el creador del mundo podía haber hecho todo en un instante. No hay duda de eso. Pero en función del universo que él quiso crear, hizo esta distinción entre los días, entre los yamim, ¿correcto? Y son 6 yamim, 6 días de la creación donde se va desarrollando, desenvolviendo la creación divina. Y luego viene Shabbat, que es lo que complementa todo ello con la espiritualidad y la posibilidad de la trascendencia dentro de la inmanencia de este universo. Ok, entonces ya estamos regidos dentro de este universo. Incluso Adam Arishon, que estaba en una esfera elevada dentro de este universo a la cual le llamábamos Gan Eden, ¿sí? Incluso él ya estaba regido por esta ley de las circunstancias cambiantes y el tiempo. Y por eso cabía también la posibilidad del pecado. El Het. ¿Qué es el Het? ¿Qué es el pecado? Y no nada más el de Adam Arishon, sino el de todos nosotros. Es la materialización, es cuando se materializa un cambio negativo, un desorden en el ser humano. Entonces, esta posibilidad de que haya un avance, esta posibilidad de que los seres humanos podamos trascender, esta posibilidad de que los seres humanos podamos crecer y perfeccionarnos también nos pone en una circunstancia contraria, que podemos desintegrarnos y que podemos ser cambiantes en un sentido que nos aleje aún más de nuestra situación original. Eso es Het.
Es una decisión mental que se materializa y cambia en un sentido de desorden nuestra existencia, nuestro ser. Eso lo podemos llamar, o sea, como un kilkul. Hacemos que algo que era originalmente funcional sea disfuncional. ¿Correcto? Eso es el het. Ese es el famosísimo pecado de Adam Rishon. Y ese es el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, para poder hacer un tikkun, que es reintegrar aquello que se ha desintegrado, arreglar, hacer que algo que era originalmente funcional y ahora es disfuncional, logremos llegar por lo menos al estado original de esa funcionalidad, a eso se le llama tikkun, pero también se le llama, y vamos a entender, teshuvah, que es el volver al estado original de funcionalidad, por lo menos, donde nos encontrábamos antes de el het, antes de poder haber cometido alguna falta, que hay diferentes faltas, diferentes tipos de pecados, hay het, hay avon, hay pesha, hay diferentes tipos y categorías de faltas o de pecados que el ser humano puede cometer. Y también el nivel de complejidad de cada ser humano y de cada persona hace que también el impacto del cambio negativo en el ser humano pueda ser completamente distinto. Y por eso cada quien tiene su propio camino y cada quien tiene su propia fórmula y cada quien tiene que hacer su propia teshuvah. Sin embargo, dado que nosotros somos cambiantes y que nos impactamos por todo el movimiento que hay a nuestro alrededor, y aquí viene esta parte súper interesante que tiene que ver con la pregunta inicial, va a haber momentos estructuralmente para nosotros más propicios para poder hacer este tipo de tikkun, para poder hacer esta teshuvah. Porque visualicémoslo así. Nosotros somos los que vamos girando en torno a las distintas estaciones a las cuales nosotros le llamamos moadim, temporalidades, lugares en el tiempo. No dije momentos, dije lugares o situaciones en el tiempo, porque es nuestro movimiento el que va haciendo el tránsito. ¿Ok? Entonces nosotros llegamos a diferentes estaciones dentro de este universo. Una de estas estaciones es, por ejemplo, Pesaj, que es realmente, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, el primer mes del año. Realmente el año empieza, Chodesh HaRishon, es Nisan. ¿Por qué? Porque es cuando nos concebimos como nación. Y para el tema de contar años, nuestro origen se concibe cuando salimos de Mitzrayim, ¿sale? Entonces llegamos a un momento en el tiempo y la Torah es muy específica con esto. Shamor et Chodesh Ha'aviv de Asita Pesach Lashem Elokeja. Guarda, ten cuidado de guardar el mes de la primavera para hacer Pesach, para Hashem, tu Dios. ¿Por qué? Ok. Ustedes pueden decir simplemente por un asunto de congruencia. ¿Por qué? Por ejemplo, para los musulmanes que solamente siguen el calendario lunar, entonces el Ramadán a veces les cae en el verano, luego en invierno, luego en otoño y cada vez se les va moviendo porque solamente van con el calendario lunar, etcétera. Entonces nosotros queremos tener una lógica y tenemos un calendario que es lunisolar, que se basa en los meses en la luna y los años en el sol, etcétera. Pero hay algo más profundo, que es que la situación cósmica, la situación energética, la situación cambiante, se alinea nuevamente en un concepto de Geulá. Para nosotros, que somos cambiantes y que estamos transitando en este universo, en esa situación que se llama Aviv. No en el mes que se llama Nisan. Perdón, Rav Moshe es del mes de Nisan, pero bueno. No en el mes de Nisan, es en la situación a la cual se le llama Aviv, porque es toda una situación que se da en la tierra. También es el momento donde empieza a florecer, la tierra en el hemisferio norte, etcétera. Hay muchas situaciones
cósmicas, hay situaciones físicas en la Tierra que se dan en esa temporada que implican que ahí está espiritualmente la Geulá. ¿Ok? Ahora bien, lo mismo va a suceder con el resto de las fechas. Y por eso se necesita que esté implicado el ser humano para poder santificar esas fechas. Porque no es algo que sucede sobre nosotros. Es algo a lo cual nosotros llegamos consciente o inconscientemente, pero hay que tratar de llegar a ello conscientemente. Y por eso la grandeza de que la Torah nos establece que nosotros, los seres humanos, somos quienes decimos a través de nuestra observación del cosmos, de nuestra observación de esas estrellas, de esos cuerpos celestes que fueron creados por Hashem, para que nosotros los observemos y a partir de ahí podamos establecer este movimiento temporal. Entonces nosotros vemos la luna y decimos, ya va a ser Rosh Hodesh, y entonces sabemos cuándo va a ser Kippur, y un día antes, si hubiéramos hecho Rosh Hodesh un día antes, entonces Kippur hubiera sido un día antes. Y la Kedushá, la santidad y la grandeza de Kippur sería un día antes o un día después, depende de cómo nosotros establecimos el calendario. Hoy en día no es así, pero el calendario que tenemos fue establecido por seres humanos, por el Bet Din de Hillel, el último Hillel, que se dio cuenta que no íbamos a tener los medios técnicos, el Sanedrín, para poder establecer los meses, pero igualmente fueron santificados por personas, porque es la implicación espiritual del ser humano la que te hace llegar a esa situación cósmica que es congruente con la situación donde tú te encuentras. ¿Ok? Ahora, si estamos entendiendo todo esto y si está quedando claro, y espero que así sea, y si no, luego me hacen llegar sus preguntas. Hey, Moshe me está moviendo la cabeza, entonces parece sí. que vamos bien. Veo Espero que así sea. las sonrisitas de Ricardo, de Gonzalo, veo que les está gustando tanto como a mí. Así que Ok, adelante. correcto. Entonces, si vamos bien, vean la maravilla y la grandeza de esto. Cuando nosotros decimos Ayom Harat Olam, hoy nace el mundo, este universo. De acuerdo a la opinión que seguimos, que es la que dice que en Tishré, en la situación cósmica de Tishré, ¿sí? No en el relojito que marca que es Tishré, entendamos esto. En la situación cósmica a la cual nosotros le llamamos Tishré, que deriva de la situación cósmica de Jodesh HaShevi'i, que es cuando fue creado el universo, para nosotros, no en lo trascendental, porque en lo trascendental no hay tiempo ni hay cambios. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, la alineación que hay, y esto es maravilloso, maravilloso, la alineación que hay, imaginemos esto metafóricamente como unas ventanitas, ¿sí? Así como nosotros tenemos nuestros relojes de manecillas, donde la manecilla ya llega y empata con un punto en la carátula del reloj donde marca que son las 12, ¿no? Entonces está esta alineación, un poco de manera metafórica, veámoslo así. Hay un punto donde se alinean diversas energías, ¿sí? Estas energías que se alinean cuando estamos en Aviv es la alineación de Pesaj. Cuando estamos en Shavuot es la alineación de Matan Torah, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a Rosh Hashanah es la alineación de la creación del ser humano, de la creación de Adán. Por lo tanto, todas las fuerzas trascendentales necesarias para la creación del ser humano, en la mayoría del tiempo, están presentes, pero están dispersas. Están dispersas por el movimiento necesario en este universo, para que sea funcional, para que podamos hacer un tikkun. El momento donde estas fuerzas se alinean con mayor apertura, es como decimos, que se está abriendo la puerta del Shamaim. Bueno, sí, se está abriendo la puerta del Shamaim, porque nosotros estamos alineándonos y por eso se necesita toda una preparación, porque si tú no te preparas y a ti te da igual y tú estás viendo si el Manchester United o si la Copa Libertadores, digo con cariño para todos los que son seguidores del fútbol. Peñarol, ¿Sí? aquí es el Peñarol. Aquí es el Peñarol. Peñarol. Peñarol, sí. Entonces, para todos los que, si uno está de noche y te cae Rosh Hashanah, literalmente es como que, bueno, pues bueno, vamos al templo y vamos a rezar, no sé qué. No. Pero cuando tú estás consciente y tú te mueves y te alineas espiritualmente con lo que está sucediendo de facto
en la energía que está alineándose en ese momento, entonces el tikkun que tú puedes hacer, esa reintegración de tu ser, esa teshuvah que puedes hacer en cualquier momento, que cuesta muchísimo trabajo, que es muy detallada y muy trabajosa y que tarda una vida en hacerse, si se alinea y se hace en este momento, dado que en este momento puedes llegar a conectarte con la creación misma, es como si se alinearan todas estas ventanitas. Imaginemos, ¿no?, que hay una tras otra, carátulas y carátulas y carátulas con diferentes configuraciones, que cuando se alinean permiten el paso de luz, digámoslo de alguna forma, permiten el paso de la luz de lo trascendental a lo mundano. Entonces aquí se da una alineación tal que todas estas fuerzas que implican la creación del ser humano, de cada uno de los que estamos acá, de ustedes, de mí, de nosotros, de todos, estamos alineados. Y entonces, aquí la capacidad de hacer ese tikkun se exponencia enormemente. No nada más porque nosotros estamos entrando en una etapa de reflexión, no nada más porque nosotros estamos haciendo un trabajo intelectual, espiritual, emocional para poder ser mejores personas, que eso también lo podemos hacer en la mitad de marzo, da lo mismo, o en noviembre, o cuando se les ocurra. Pero aquí además las condiciones están dadas para que puedas impactar realmente en lo más profundo de tu alma y en lo más profundo del mundo también. Y entre seres humanos igual. ¿Por qué es mejor esta época para poder arreglar algún problema que tenemos entre personas? Porque como seres humanos, todas nuestras diferencias, discusiones, divergencias, surgen de esta cosa a la cual le llamamos reshimu, que es la dispersión de la energía que se manifiesta en capas en el universo y que la mayoría del tiempo no vamos a poder penetrar, no vamos a poder conectar y vamos a tener que hacer esfuerzos extremos para poder llegar a hacer estos tikkunim durante nuestra vida. Además, también se dan momentos peculiares, particulares en la vida de cada ser humano. Cuando nos casamos, por ejemplo, es un momento de una alineación enorme de nuestra neshama con la realidad, se perdonan todos nuestros pecados. Cuando también, o sea, hay opiniones de que cuando uno cumple 20 años, también renaces, cuando cumple 60 años. Hay muchos momentos particulares del ser humano que si lo sabes identificar, es una gran maravilla porque también puede ser un enorme tikkun en tu propia neshama. Pero para toda la humanidad, ese es esta situación cósmica a la cual le llamamos tiempo, en la época de Elul, está la situación dada para que nosotros podamos ejercer esta energía en toda esta profundidad y poder llegar a hacer estos tikkunim, poder hacer esta teshuvah, ¿sí? Teshuvah la puedes hacer cuando quieras, hermano, pero ¿hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde en tu neshama llegas con tu teshuvah? Por supuesto, Hashem la recibe y la recibe siempre, pero así está en la halajá, a pesar de que la teshuvah es buena en todos los tiempos, en todos los momentos, especialmente en estos días que hay en el mes de Elul y entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, la teshuvah es mucho más profunda y mucho más efectiva. ¿Por qué? Por esto que les estoy diciendo. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, el nivel de percepción de nuestra alma y el nivel de apertura de nuestra propia alma, la sintonía de nuestra propia alma, permite que nosotros podamos impactar aún más y que esa teshuvah sea mucho más profunda, mucho más efectiva y mucho más real, ¿no? Este es el secreto y esta es la idea de por qué hay un tiempo de que sí, es el tiempo del juicio, es Yom Adin, porque es el tiempo, quizás eso ya no lo voy a poder explicar esta noche, pero es el momento en el que todo fue creado y por lo tanto todo también se reevalúa por sí mismo. El juicio divino es algo que no es mucho como lo imaginamos, hay que abandonar un poco la idea caricaturesca de lo que es el juicio divino. Quiere decir, la naturaleza misma, la creación misma de Dios se reevalúa a sí misma a través de estos mecanismos cuando llega a esta época del año y Hashem determina y juzga el mundo de acuerdo a esta época o esta situación cósmica
por qué es cuando todas estas puertas y todo esto está abierto. Por último, mi última recomendación, no he encontrado este libro más que en hebreo, aunque sé que también existe en inglés. Está escrito por una persona que se llama, no sé si realmente es un rabino, pero es un libro muy interesante, se llama Rafael Eisenberg. El libro se llama, en inglés se llama Survival, Israel and Mankind, en hebreo Atid Israel Be'Enoshut, pero este libro gira sobre la idea de el tiempo como un tránsito de diferentes situaciones espirituales, que es muy interesante, y además hace un análisis histórico de Am Israel a través de todas las épocas, basado en estas ideas que les estoy diciendo. Y pues bueno, Besat Hashem, hay mucho que queda en el tintero, hay mucho que podemos profundizar más. Quiero aprovechar los minutos que nos quedan para poder resolver cualquier duda o cualquier pregunta que haya quedado, pero entendamos, como resumen final, que nos encontramos en una situación que nos permite trascender ese régimen, trascender esa situación oscura que nos impide conectarnos, que se encuentra en la mayor parte del año, en la mayor parte de la época por la cual nosotros transitamos, y hoy se abren canales, en esta época del año se abren canales que nos permiten ir más en profundidad hacia los niveles más elevados de la creación, y por lo tanto los cambios positivos que hacemos pueden llegar a reestructurar, a reintegrar muchas cosas que deshicimos, que desintegramos en mucho de nuestra vida, y podemos aprovechar esta energía para realmente elevarnos. Y es por eso que existe Rosh Hashanah, que existe Yom Kippur, que es esta época que ojalá podamos apreciar, aprovechar, y que realmente sea algo que no quede como que pase por nosotros, sino que nosotros lleguemos ahí y lo logremos aprovechar y todos los años que el Creador nos otorgue para poder llegar ahí. Muchísimas gracias. Rabbi Moisés, de verdad, preciosa disertación. Creo que muchos de los que están acá están igual de contentos de haberte escuchado. Me están llegando algunas preguntas por el chat. Pero antes de eso quisiera hacer unos comentarios en lo que dijiste, porque me gustó mucho, sobre todo que hablaras de esta imperfección y el tikkun, porque esta visión nos hace ver también que la imperfección no es algo necesariamente malo, sino la imperfección nos da esa oportunidad realmente de existir. Porque, o sea, Hashem es perfecto y es infinito. Entonces, por añadidura, todo lo que es finito es imperfecto. Entonces, Baruch Hashem, que somos imperfectos y que podemos existir. Eso creo que sirve mucho. Había gente que me mandaba mensajes que decía, es que es el día del juicio, qué miedo. Al contrario, el hecho de que seamos imperfectos quiere decir que Hashem cree en nosotros, que nos podemos perfeccionar. Entonces, una de las preguntas que me mandan acá es, ¿cómo podemos encarar este día tan importante y tan fuerte de manera que no nos apaniquemos ni que nos apaguemos, sino que lo agarremos con fuerza para, en vez de aplastarnos, tomar energías y entender que esta imperfección en realidad es un regalo que nos da Hashem? Correcto, Rav Moshe. Agregaría sobre lo que tú dices, que de hecho en alguna de las clases que yo he dado sobre estos temas, me mencionaron alguna vez algo que me ayudó mucho a describir lo que tú estás diciendo en una sola frase. Dejemos de concebirnos como seres imperfectos para empezar a darnos cuenta que somos perfectibles. Perfecto. Ahí está toda la diferencia. Porque ¿en dónde pones el énfasis? ¿En dónde uno pone el énfasis? Ok, es entendible y es correcto la parte de Irat Shamayim, del temor al Creador y el temor al juicio, de que esto no es un chiste y de que son días muy importantes. Ok, pero mi propuesta, y es lo que creo que tú también dejas ver entre líneas de tu comentario, es de que para
poder entender realmente estos días hay que entenderlos a partir del amor que tiene Hashem por nosotros. ¿Qué significa esto? De que sí, el juicio es necesario, pero tú a quien quieres le avisas. Oye, dentro de un rato vamos a tener que hacer cuentas, por favor arregla el negocio. Checa que todo esté en orden, por favor, porque voy a llegar en 40 días y nos vamos a sentar a Me ver cómo encanta va el porque yo creo que en business. México, me encanta porque yo creo que en México esto toma o sea, es más fuerte que te digan así. Acá en Uruguay todos son así más europeos, son muy ordenaditos, pero bueno, es cierto. Como dicen acá, ve haciendo una línea para hacer un balance. Claro, y además se te está mostrando, Hashem lo que está mostrando es el amor, que este juicio viene en base a un amor. Entonces, los árboles del campo cantaron porque vino Hashem a juzgar la tierra. ¿Cuáles son esos árboles del campo? Hay muchas interpretaciones, pero la Torah dice que el ser humano es el árbol del campo. Y en este sentido, entonces se va a entender muy bien mientras nosotros sigamos arraigados. El árbol está vivo, tú vas a ver que el árbol en la época de invierno se les caen las hojas, quedan desnudos y parece que están muertos y parece que ya no tienen esperanza. Pero mientras el árbol esté arraigado a la fuente de la vida, que es Hashem mismo, estas raíces, mientras estén ahí, aunque no se vean, aunque tú mismo no las veas, entonces cuando viene Hashem a juzgar la tierra, es decir, va a venir a poner un orden, va a venir a quitar lo negativo, va a venir a reestructurar las cosas para bien, entonces estos árboles van a cantar. Nosotros debemos de cantar y estar felices porque es ese arraigo que todavía tenemos en la fuente de la propia vida, que nos va a hacer permitir que tengamos otra vez vida, que vuelva a florecer nuestro ser. Entonces, por eso hay que verlo desde un punto de vista de amor y no de culpa. Ahora bien, hay una enorme diferencia entre la culpa y la responsabilidad. La narrativa culposa de la teshuvá, la narrativa culposa de los pecados, aunque puede ser muy efectiva, a la larga es nociva. Y la culpa es mucho menos efectiva que la responsabilidad. Uno tiene que ser responsable, tiene que responder por sus actos. Pero al decirte que eres responsable, también se te dice que eres capaz, que es lo que tú decías, Aham, que Hashem cree en ti, te quiere dar otro año más, te quiere dar otro año más de vida, te quiere dar otro año más de salud, de energía, de fuerza. Entonces tratemos de de cambiar la narrativa y entender que lo que nuestros jajamim realmente nos quisieron transmitir es la idea de la responsabilidad que por diversas situaciones históricas y culturales, muchos llevaron al terreno de la culpabilidad, que no necesariamente es lo más sano. Claro, muy cierto. Además, creo que de alguna manera todo este llamado al juicio o a hacer heshbonot, a hacer cuentas, el objetivo que tiene no es que te paralice la culpa, al contrario, sino que te lleve a la acción, te lleve a actuar, a tomar responsabilidad, ¿no? Es correcto. O sea, todo en la mente depende mucho de cómo nos narremos lo que estamos diciendo. ¿Sí? Y esto de asumir responsabilidades, qué padre, es cierto, a veces uno tiene que saber, fui culpable, es mi culpa, yo hice tal cosa, ok, ¿y ahora qué haces? Entonces ahí es donde cambias el sentimiento de culpa negativo que te aplasta o te daña y lo transformas en algo positivo, constructivo que te hace ser mejor persona. La culpa por sí misma no tiene la suficiente fuerza para hacer que seas una mejor persona. Entonces es mucho cómo nos narramos las cosas lo que hace la gran diferencia en cuanto a cómo vamos a actuar y a dónde vamos a llegar en nuestra vida. Esto aplica definitivamente en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Claro. Y justo, Rabe, estabas mencionando que el tikkun eh, es la teshuvá. Y me llamó mucho la atención también porque mencionaste sobre el tema que el moed es el tiempo. O sea, de alguna manera el tiempo está vinculado también con el espacio. Y me acuerdo que
una vez estudiando Mishneh Torah, creo que es en el Hot Kiddush HaChodesh, es alajot de cómo se hace la santificación del mes. Ahí te explica el Rambam cómo era la manera que tenía de calcular el tiempo los griegos y calcular el tiempo los Yehudim. Entonces me llamó mucho la atención algo que decía, que los griegos realmente lo que hicieron fue estandarizar el tiempo como con el segundo. O sea, el segundo es una medida estándar de tiempo y la medida en que los sabios Yehudim decidieron medir el tiempo no fue estandarizando el tiempo, sino adaptándose a la naturaleza que Hashem decidió llevar. Entonces, con esto es muy interesante también darnos cuenta que el calendario lunar y el calendario solar, el cual son parte de nuestra percepción judía del tiempo, son importantes. El Gaón de Vilna, en su comentario, el Sifra de Tzniuta, dice que los meses lunares son de 28 días. Entonces, cuando pasa un año, justamente, o sea, si contamos, queda una diferencia de 10 días. Y justamente hay 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que vienen a ser los días de Teshuvah. Entonces, de alguna manera, la Teshuvah acá viene a ser como una manera de darnos tiempo, empalmarnos para arrancar de cero otra vez. Porque una persona que se perfeccionó, es como si volvió a nacer, es otro ser realmente. Entonces, acá viene a ser Rosh Hashanah una invitación a crearte a ti mismo de alguna manera, ¿no? A renacer. Es correcto, Moshe, sin duda, bueno, lo dice el Gaón de Vilna, no hay mucho que agregar al respecto, pero sí, o sea, la idea de la diferencia entre lo solar y lo lunar y el tema de los tiempos estandarizados es más bien una tendencia del ser humano que por aparentemente querer simplificar las cosas, se crea una desconexión de la realidad y es un fenómeno que se repite en muchísimas situaciones. De hecho, yo creo que como seres humanos, o sea, quienes tenemos el grandísimo mérito y la grandísima bendición de poder cuidar mitzvot, de poder tener conexión con la Torah, o sea, nos damos cuenta de que una de las metas principales de la Torah es que estés conectado a la realidad, que no te desfases de la realidad por tus fantasías. Entonces, esto también tiene que ver con los tiempos, con la situación. Entonces, muchas veces simplificamos a otra cosa que no existe y que la gente da su vida por eso, literal, que es el dinero. Oh. El dinero es una energía. Lo que nosotros llamamos dinero es una energía. Es una energía, o sea, hay muchísimas cosas que son completamente inexistentes. O sea, que si uno tiene el cabod, el honor, o si uno tiene, o sea, son cosas etéreas que no tienen arraigo alguno en la realidad y mucho menos en la realidad última, pero que nos confunden y no nos damos cuenta de que realmente podemos acceder a esa energía, que es ese bienestar o esa situación de poder entregar de ti a los demás para lo que realmente es el dinero o lo que sea, sin tener que desvivirte o perder tu ser en todo eso. El tiempo estandarizado es un ejemplo de esto mismo, ¿no? Entonces, al mantenernos conectados con las situaciones temporales, no momentos, sino moed, que sí es tiempo, pero es un momento específico, es una situación específica, te mantienes conectado con esa realidad. Y lejos de enajenarte, como mucha gente piensa que la gente que cuida mitzvot se enajena del mundo, aunque habrá algunas personas que sí, la gente que puede visualizar la Torah de acuerdo al mundo, perdón, de acuerdo a como lo plantea la Torah, cada vez va a estar más conectada con la realidad y consigo mismo, que es otra forma de teshuvah. Claro, que es increíble porque nos damos cuenta que así como el dinero y otras cosas materiales nos pueden confundir, relacionarnos con las mitzvot de una manera incorrecta también nos pueden confundir. Me están preguntando acá en el chat, ¿cómo inicias un perfeccionamiento para ser mejor? ¿Existe algún programa judaico para eso? ¿Algún método? Me están preguntando aquí en el chat. Correcto, muy bueno. Bueno, tenemos muchísimos libros que nos pueden ayudar a guiarnos en esta tarea del perfeccionamiento personal, de la autoconciencia
y la búsqueda de nuestra elevación. Hay muchísimos libros que pudiéramos recomendar. Lo que yo creo es de que también, además de todo el estudio que podemos tener al respecto, tenemos que darnos cuenta que nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser, nuestra propia alma nos indica dónde está nuestro tikkun. Esto lo menciona Rab Chaim Vital y es un capítulo muy, muy estudiado del libro de Rab Shlomo Wolbe, Alei Shur, en su primer tomo, que habla acerca de que todos los seres humanos tenemos capacidades y tenemos defectos. Y si logramos hacer una verdadera lectura de nuestro ser, nos vamos a dar cuenta que nuestros defectos, cuando los logramos identificar, nos hablan también de las virtudes que tenemos, que debemos buscar para poder identificarlas y explotarlas. Entonces, cuando tú tienes noción de tus virtudes y de tus defectos, puedes tener una lectura de ti mismo y de dónde están tus fortalezas para poder hacer tikkun de tus dificultades. Y cada ser humano es distinto. Entonces, por eso también muchas veces tratar de dar una receta generalizada, pues es un problema, porque así como tú tienes que Shem Shepartzufehem Shonim, como tu rostro es distinto al de cualquier otro ser humano, tu estructura espiritual también es muy distinta a la de cualquier otro ser humano. Pero me encantaría, si pueden darle seguimiento a esto, que Rav Moshe pueda darles un shiur de Alei Shur. Aquí lo tenemos. Aquí lo tengo. Aquí lo tenemos. Sí. Justo el número 1. El 2 no me lo traje porque está más pesado. Sí, es más gordito. Sí. Está más bueno. Pero, bueno, aquí lo tengo. Ahorita lo buscamos, pero aquí está. Miren, está en el Shar Shelishi. Se llama Da'at Atzmenu, la conciencia de nosotros mismos, y es una belleza, es una obra de arte de Musar, de Torah, de la búsqueda de ser mejores personas, que además, bueno, sumado a toda la literatura que puede haber al respecto en Orjot Tzadikim, en Mesilat Yesharim, pero esta yo creo que es la clave. Entonces, ya les dejé tarea ahí. Súmense. La apunté y vamos a hacer un shiur de eso. Por favor, se contactan conmigo. Ricardo me está pidiendo, por favor, si puede recomendar más libros y si puede otra vez decir el nombre del libro que nos enseñó de Eichmann. Sí. Ricardo, yo lo tengo, pero tal vez lo quieres que Rafa te lo enseñe de nuevo. Rafael Eisenberg, en hebreo se llama Israel Be'aenoshut y en inglés es Survival, Supervivencia, Israel and Mankind. Lo que vamos a encontrar en este libro es una narrativa histórica acerca de este concepto del cambio cíclico de la humanidad a través de las estaciones del tiempo, y también podemos encontrar en Talmud Eser Sefirot de Rabbi Yehuda Ashlag la idea que estamos hablando acerca del tiempo y sobre el Reshimu, sobre el Reshimu en particular, el Tzimtzum y Reshimu. Lo pueden ver en los primeros capítulos de Da'at Ebunot, la edición Jerusalén de México, que fue editada y comentada por Rab Aryeh Kaufman y que tuve el privilegio de poder trabajar en esa edición, que es una verdadera obra de arte también. Ahí vamos a entender mucho estos conceptos de Reshimu, Kav, Tzimtzum. Nos vamos a dar cuenta de cómo funcionan estas situaciones cambiantes en cada individuo y en la humanidad y en todo este universo, a las cuales eventualmente les llamamos tiempos. Muy bien, nos estamos acercando ya al final, así que les pido manden sus preguntas, aquellos que todavía no preguntaron. Voy a leer una pregunta que me manda acá Tamar. Me dice así: Rab, me encantó el shiur, muy profundo. ¿Qué le puede decir a la gente que desprecia de alguna manera la Kabbalah porque les da miedo o porque piensan que es muy fácil que la gente sea engañada? ¿Qué le puede decir a la gente que piensa que la Kabbalah es mejor no estudiarla o que es mejor? ¿Qué le puede decir? Ok, Rabanit, muchísimo gusto en saludar a toda la familia, a todos nuestros amigos, y la pregunta es completamente válida. Ahora les voy a dar una respuesta no tan simple,
Me voy a tomar 2 minutitos para esta respuesta. Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, Ribash, tiene un libro de responsa que, bueno, Ribash es de los grandes sabios de Aragón, de Girona, puedes decir también Cataluña, pero luego ahí se arma el debate, porque no existía como tal, era el reino de Aragón. Alumno de Rabbi Nisim de Girona, que a su vez era alumno de Nachmani desde el Ramban, y él me parece que es en la responsa 152 o 154, Kufnun Bet o Kufnun Dalet, habla acerca de estos temas de la Sefirot y estos temas. Entonces él dice, y es una fuente muy válida, para pues básicamente retirarse del estudio de todo aquello que de acuerdo a la Kabbalah confunde más de lo que aclara. Sin embargo, ahí también se menciona y surge, es la fuente para lo que yo llamo la división conceptual de los conceptos cabalísticos. Ahora, está muy claro que hay gente que se aprovecha de esta idea de la Kabbalah y sí, pues causa confusión y también se hace un tema incluso a veces hasta sectario. Y bueno, o sea, sí ha habido mucha gente que ha entrado en confusión a través de esto. Pero eso se va a partir de lo que yo llamo Kabbalah meditativa o contemplativa. Hay un área de la Kabbalah que es meditativa, contemplativa, que tiene que ver con los nombres divinos, que tiene que ver con los nombres de los ángeles. Aquí tengo un libro muy interesante, ¿sí?, de Rab Rubén Margaliot, Malaché Asharet, no, Malaché Elión, ¿sí?, que les puedo decir literal, no le entiendo. Lo compré porque se me hizo muy interesante, empecé a estudiar y a ver ahí, y dije, esto, que es pura Kabbalah, digo, ok, ¿me ayudó a ser mejor persona? No. ¿Me ayudó a comprender más la Torah? No. ¿Es muy interesante y puede ser muy útil para alguien? Qué padre, qué bueno, ok, aquí lo tengo, lo estuve leyendo hace poquito, por eso lo tengo todavía en la mesa, pero está la Kabbalah racional, que es la Kabbalah filosófica, que en opinión de su servidor, fue filtrada y traducida, literalmente traducida por Ramjal. Si no fuera por Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, su servidor no tocaría un libro de Kabbalah, ni siquiera me acercaría a esto. Pero gracias a que existió Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que por razones terribles, porque fue perseguido y fue mal juzgado, etcétera, 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 tuvo la necesidad de traducir sus obras originales, que eran completamente cabalísticas, en un lenguaje completamente difícil para la persona promedio, como por ejemplo las 138 puertas de la sabiduría, Uflamet Het Pitje Jochma, es el Da'at Ebunot, es el mismo libro, capítulo por capítulo, pero está traducido a un idioma racional. Entonces, estos libros, los libros de Ramjal, nos ayudan y son la puerta para poder entender todo esto. Y sin duda que también ayuda mucho en la última generación, libros como por ejemplo los libros de Rav Aryeh Kaplan, que nos ayudan mucho a entender conceptos claros de Kabbalah que sí te ayudan a ser mejor persona, que sí te hacen más responsable, que sí te hacen más consciente. Y para terminar, entonces, cerraría con esta idea. Si tu estudio de Kabbalah no te hace más consciente de ti mismo, más responsable de tu propia vida o más activo para ser una mejor persona, estoy de acuerdo. Aléjense y cuéntenselo a quien más confianza le tenga, pero esa parte de la Kabbalah filosófica racional es muy útil, sí es entendible, sí requiere un esfuerzo intelectual, no son historias bonitas, requiere mucho esfuerzo intelectual, pero es una gran bendición para quien puede tener acceso a ese estudio. Muchas gracias, Rav Moisés. De verdad que ha sido un verdadero placer. Al principio, cuando yo pasé videos acá a gente de Uruguay, al principio, verdad, pensamos en tener la oportunidad de que nos contara sobre esa... Hay un shur del que habla sobre el tema de sionismo y de Torah, pero bueno, es otro tema. Nos quedamos con ganas de volverte a invitar. Yo te quiero dar las gracias por el tiempo, por la dedicación, por compartir tus conocimientos, por la paciencia, por todo. Y de verdad que te extiendo un agradecimiento de parte de la comunidad de Yavne de Montevideo, que ha sido un placer
tenerte con nosotros. Ojalá que cuando esto se permita, nos puedas visitar. Y Amén. bueno, sin más por el momento, pues te deseo Shana Tova Metukak, Barjatima Tova Amén, amén. y muchas gracias. Gracias, yo soy el agradecido, agradezco mucho el favor que me hacen de poder participar con ustedes y reitero, tienen un gran zehut de tener a gente tan especial liderando espiritualmente su comunidad. Aprovéchenlos y cuando se nos dé la oportunidad de poderlos visitar va a ser un gran gusto, un gran honor. He tenido la oportunidad de estar en Buenos Aires, pero no pude cruzarme del otro lado para ver para conocer Uruguay, Montevideo, y pues ojalá que tengamos oportunidad algún día. Y si no, aquí estamos en el universo virtual que nos permite estar conectados y que Hashem nos dé ese zehut de volvernos a ver pronto. Amén, amén. Muchas gracias, buenas noches y saludos ahí a todos. Y bueno, hasta la Claro que próxima. sí. Gracias, Rab. Coltu, gracias a Bye, bye. ustedes. Excelente noche. Excelente Descansen. noche, bye, bye. Feliz Día de la Independencia. Así es, aquí le dicen Día de la Nostalgia. Bueno, feliz Día de la Nostalgia. Muchas gracias. Gracias Bye, a bye. ustedes.